venganza de los electroalces pop. Volvemos con la historia de Joel y Ellie. Regresamos a conocer más de su camino y de los peligros a los que se enfrentan. Cada vez se vuelve más compleja esta historia y estamos conociendo poco a poco más del pasado de los personajes. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del cuarto episodio de la serie The Last of Us. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie The Last of Us de HBO. Así que si aún no has visto hasta el cuarto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Aspectos generales. Seguimos de vuelta con Joel y Ellie. Dejamos a un lado toda la ciudad de Frank y Bill y los vemos ahora cómo pueden avanzar un poco más rápido en la carretera. Algo que es increíble de esta serie es estos paisajes de naturaleza que han ido tomando poco a poco a toda esta nación, como los autos abandonados y las carreteras vacías y ahora están llenos de verde. De verdad que es algo increíble que cada episodio nos da la oportunidad de ver toda esta escenografía. Igualmente, ahora sin Tess, vemos cómo es de difícil esta relación de Joel y Ellie. Realmente Ellie es un adolescente que contrasta demasiado con la personalidad seria y reservada de Joel, pero están atrapados en esto juntos y no les queda más remedio que tener que convivir. Este capítulo lo podremos ver como el episodio Bonding porque necesitan ellos aprender a trabajar juntos. A lo largo de este episodio podemos ver importantes cambios. En el caso de Joel podemos ver cómo los chistes de Ellie pues no le da importancia, ya que en un inicio ni siquiera le parecen graciosos, pero poco a poco repiten esta dinámica que es tomada tal cual del juego, hasta que en el final del episodio podemos ver cómo Joel hasta se ríe de uno de ellos. Lo más interesante de este desarrollo del personaje es tal vez lo que vemos que sucede con Ellie, y no solo con ella sino con todos los personajes más jóvenes. Es esta pérdida de la humanidad que es observada al tener que matar. Joel trata de proteger a Ellie de esto, pero él no sabe que en su pasado ella ya tuvo que hacerlo, y fue una experiencia bastante traumática para ella debido a la cercanía, recordando que una de las interpretaciones del título de la serie podría ser Lo último de nosotros, como esta parte que refleja cómo poco a poco tiene que ir muriendo nuestro lado humano para sobrevivir. Y ya comenzando a hablar de los tres actos, el primero es el viaje en carretera, el segundo es la llegada a la ciudad y la emboscada, así como la presentación de Caitlin. Y para el tercer acto es la búsqueda de la ciudad de Joel y Ellie. Primer acto. Comenzamos el episodio un poco viendo a Ellie jugando con un arma que le robó a Bill. Es un poco al estilo de Taxi Driver jugando con la pistola frente al espejo. Aquí parecería que Ellie ve como un juguete las armas, pero poco a poco vemos que las circunstancias hacen que tenga que usarla. Joel menciona que están en Kansas City, y parece un poco lo que sucede en el episodio cuando en el juego llegan a Pittsburgh. En el juego cuando llegan a Pittsburgh es que suceden las escenas del hotel que ocurren en el episodio 2 con algunos cambios que vemos dentro de este episodio. En el juego Joel cae al sótano y es emboscado por un tipo que intenta ahogarlo. Aquí se parece a lo que ocurre en este episodio porque Ellie es quien salva su vida, y tras este evento Joel comienza a confiar mucho más en ella. Se vuelve muy simbólico a lo largo de todo el capítulo ver a niños y adolescentes con armas, porque en un inicio parece que es un juego, pero ni para Ellie ni para Sam, al cual vemos al final del episodio, ya es un juego utilizarlas. Es esta pérdida de la inocencia por tener que sobrevivir. En la gasolinera nos revelan algo importante, que tras 20 años de la pandemia ya no es tan fácil poder conseguir gasolina ni andar por tanto tiempo. Obviamente vuelve mucho más difícil y complicado los traslados por este nuevo mundo. El libro de chistes que tiene Ellie es tomado del juego. El nombre completo del libro y hasta algunos de los chistes, e incluso la escena donde van en el carro incluyendo que encuentran el cassette, también es tomado directamente del juego. La personalidad de Ellie, que a pesar del rechazo de Joel sigue intentando, va a ser determinante en su relación. En el primer episodio notamos un cambio enorme con Joel, y con la muerte de Sarah, en la manera en que comienza a ser mucho más frío y casi insensible. Y se ha hablado poco del pasado a lo largo de los 20 años que pasó con Tommy, y apenas en este episodio se abre más a contarnos qué ocurrió, y un detalle claro es que esto de ser contrabandistas no estaban para ayudar a la gente, de hecho hicieron cosas terribles que Joel no había mencionado, y que con todo su pasado lo han vuelto a alguien mucho más duro y reservado. Este episodio es claro que las cosas tienen que ir cambiando, y justo hablando de su pasado y de dónde está Tommy, es algo importante que veremos en la serie porque este protagonista está muy lejos de ser el héroe. Se distanció de su hermano porque Tommy quiso hacer un cambio en su vida, no tenía intenciones realmente de seguir ayudando a Ellie, pero es la petición de Tess lo que une esta misión.
pero esto irá cambiando. Cuando Tommy decide unirse a las libélulas, podemos entender por qué escaló rápido en la organización y por qué tenía ya grandes habilidades como soldado. Y para quien aún dudaba de las preferencias de Frank y Bill, Ellie lo deja más claro con el tipo de revista que encuentran en la camioneta. Todo esto fue inspirado en el juego, solo que en el capítulo anterior lo vimos más desarrollado y con un cambio al final, pero está lejos de ser una inclusión forzada de los personajes, porque a pesar de los años que tiene desde que salió el juego, siempre fue parte de la trama que tuviéramos estos personajes LGBT. Las escenas en carretera le dan mucho más contraste a toda esta destrucción del mundo. Ya hemos visto por varios episodios cómo la naturaleza y las plantas han estado tomando y dominando los alrededores. Al no tener que enfrentarse al mayor depredador que es el humano, hace mucho sentido que comiencen a multiplicarse más. En este episodio, si nos damos cuenta, los infectados no aparecen, a diferencia de lo que ocurre en otras historias con zombies. Podemos ver que Ellie y Joel acampan en medio del bosque y a pesar de prender una fogata están un poco protegidos, por la manera en que los infectados funcionan. Porque aquí no podría haber este tipo de cosas. Son completamente ciegos y si no están cerca del área, no tendrían por qué preocuparse de ellos. Pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la mayor amenaza de esta trama es la misma humanidad. Y en este mundo donde todo quedó destruido, son los mismos grupos de humanos los que se convierten en el verdadero peligro. Segundo acto. Y aquí podemos ver que no pueden seguir su camino. En el caos de la pandemia, mucha gente trató de escapar de las ciudades en sus autos, y por eso muchas áreas quedaron colapsadas en los caminos. Esto es lo que parece que les pasa, y por culpa de los muchos carros abandonados, es que no pueden seguir y tienen que entrar a una ciudad donde son emboscados. Los tratan de engañar pidiendo ayuda, pero realmente lo que querían era robarles sus cosas. Esta escena es muy parecida al juego, muchos de los ángulos de la cámara son idénticos. Aquí es el momento donde Joel es atacado y casi lo matan. Todo esto si no es porque Ellie sale a salvarlo. El sujeto, a pesar de que estaba a punto de matar a Joel, ruega por su vida. Esto lo hace mucho más cruel cuando lo matan, porque ya no es un tipo tan desconocido. Joel es quien le da el tiro final, pero aún así se preocupa porque Ellie haya tenido que disparar, y ella le revela que ya lo había hecho antes, y está conectando todo con la historia del pasado con lo que ya sucedió en el centro comercial cuando la mordieron los infectados. Con la muerte de este personaje es que se alerta de la presencia de los forasteros, y todos salen en su búsqueda. Aquí conocemos a Caitlin, que es parte de todos estos rebeldes que se encuentran interrogando a un doctor, el cual parece que estuvo ayudando a Fedra. Estas personas parece que recientemente tomaron la zona de cuarentena y son ellos los que gobiernan este lugar. En este episodio nos muestran otro lado de la humanidad, no solo con Fedra o las libélulas, lo que la gente hace por sobrevivir y por venganza. Caitlin no parece tener mucha piedad por aquellos que considera sus enemigos. Nos revelan que su hermano terminó por ser interrogado por Fedra y asesinado al final. Y a pesar de ser una mujer que no parece ser tan ruda, se nota que es ella quien está a cargo, y no tiene miedo de usar las armas. Este doctor que está interrogando parece que de algún modo estuvo trabajando con informantes. Seguramente en su posición como médico pudo haber sido útil en un inicio en el caos, y seguramente tenía buena relación con Fedra. Ahora que los rebeldes tomaron el control, pues ha perdido este privilegio. Lo que ella está buscando son a Henry y a Sam. No los vemos hasta el final del episodio, pero sí nos dan a entender que están huyendo de Caitlin. Podemos ver en los caminos que tienen estos rebeldes el letrero que dice "We the People" pintado con aerosol. Esto es un reflejo de que ahora ellos tienen el poder y lo tiene el pueblo, pero estos gobiernos en situación de caos parecen terminar siendo inestables y hasta corruptos. Por algo están persiguiendo a Henry y a Sam, y es la siguiente historia que nos revelarán para el siguiente episodio. Tercer acto. Y aquí es donde nos damos cuenta que la llegada de Joel y Ellie ha desatado un problema mayor que el que ya había en el pueblo. Caitlin les infunde miedo a los demás de que la amenaza que ha entrado es más grande, a pesar de que solo se tratan de Joel y Ellie, pero eso les está dando motivos para mover toda una búsqueda masiva por toda la ciudad. Tras toda esta situación, vemos que a Joel no le queda más remedio que darle un arma a Ellie, e incluso le enseña a usarla, porque al final del día son ellos dos tratando de protegerse. Si Joel no puede hacerlo, su único apoyo es Ellie. Sucede algo parecido en el juego tras el evento donde Ellie lo salva, y este empieza a confiar más en ella. Vemos que Caitlin descubre algo en este cuarto moviéndose, y es algo relacionado con el hongo y la infección. Ya nos habían dicho en otros capítulos que comienza a crecer y extenderse poco a poco. Es curioso que aquí prefieran resolver este problema después. Y es impresionante, porque se supone que la mayor amenaza son los infectados y el hongo, pero aquí los problemas políticos y sociales entre los mismos sobrevivientes es lo que termina dándole más peso, y por eso Caitlin lo ignora, y prefiere preocuparse después y seguir con la venganza. Esto suena que seguramente no habrá después, y que el hongo no va a esperar a que arreglen lo demás.
Por su parte, Joel y Ellie entran y suben en un edificio. Suben lo más alto que pueden. Ellie se da cuenta de que Joel no puede escuchar bien de un oído y le pregunta que si fue por un disparo. Joel no habla mucho del tema, pero es probable que fuera por el disparo que mató a Sarah, cuando en el comienzo de la infección pues le disparó un militar. Por ello Joel no quiere hablar mucho de esto. Se duerme de lado que su oído puede escuchar todo, pero vemos que en la noche está para el otro lado, lo que nos explica por qué llegaron a emboscarlos sin problemas, y son Sam y Henry los que los han encontrado. Parece que estos personajes son otro par que necesita salir de la ciudad, y seguramente para el siguiente episodio veremos más de cómo hacen equipo para poder salir de ahí, así como sobrevivir a la búsqueda de Caitlin. No sabemos mucho más porque al menos el personaje de Caitlin fue creado para la serie, así que no tenemos su contraparte del juego para saber qué sucede. La historia de Sam y Henry parece que será cambiada para poder adaptar a este nuevo argumento, que bueno, si lo hacen igual que Billy y Frank, no nos vamos a quejar para nada. Y si hay una palabra que podría describir este capítulo, en definitiva sería transición, porque después de todo venimos de un momento súper intenso con Frank y Billy e incluso con la muerte de Tess. Pero todo este episodio fue un poco más de irse conociendo entre Joel y Ellie, así como de presentación de nuevos personajes porque van a ser muy importantes para este nuevo arco. Y aunque a algunos les pueda parecer un poco lento este episodio, realmente es muy necesario para todo lo que se va a venir. Estamos muy entusiasmados, porque personalmente la historia de Henry y de Sam es una de las más traumáticas de todo el juego, así que habrá que ver cómo es que la serie lo aborda. Tendremos que esperar a ver qué sucede en el próximo episodio, que ahora lo veremos antes, porque se estrenará el viernes y no el domingo por el cambio por el horario del Super Bowl, así que no podemos esperar más para conocer qué es lo que va a pasar. Pero de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del tercer episodio de The Last of Us, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.